Muy buenas tardes, espero que se encuentren súper bien. Y el día de hoy vamos a hablar de un anime que finalizó ya en esta temporada de verano del 2025. Finalizó a mitad de temporada porque tan solo duró 6 episodios. Fue un anime cortito, pero sin duda alguna es de esos animes que van a marcar una era, que van a marcar un antes y un después. Quizá no es un anime tan revolucionario, pero se nota que es probablemente el mejor anime de toda la temporada y de todo este año 2025. Va a ser sin duda alguna uno de los competidores férreos por el podio de este año y creo que lo puede llegar a conseguir. Este anime se nota que está hecho con cariño, es una historia diferente, es un anime fresco, distinto, que adapta una historia de manera pulcra, que lo adapta con cariño, que lo adapta con respeto a su manga original y además con unas claras intenciones. Tiene una filosofía detrás, tiene un enfoque, tiene una estética. Se puede decir que es una obra de arte, un anime hecho desde el fondo y no simplemente con la intención de generar dinero. Se nota que este anime busca transgredir, busca trascender y es de esos pocos animes que salen cada de vez en cuando por el cual vale la pena seguir viendo anime o por el cual vale la pena que siga existiendo esta industria, porque la verdad que animes así salgan de vez en cuando ayuda bastante a que la industria siga viva, a que la industria de vez en cuando siga ofreciendo contenido de calidad y en esta ocasión es una historia dura con un tema muy delicado, muy agudo, sobre todo para los japoneses, que es de donde viene esta misma historia, y es el tema de la automorición. No menciono la palabra que seguramente ya me están entendiendo porque saben que YouTube se pone medio delicado con estos términos, pero básicamente este es uno de los motores narrativos que desemboca la trama de esta historia, la automorición, pero al mismo tiempo en sí más que la automorición, la violencia, el cómo se ejerce la violencia entre los propios seres humanos y el cómo esta es vista desde una perspectiva ajena a través de un alienígena. Y es que así como estarán viendo ya en el título y en la miniatura, el día de hoy vamos a hablar de Takopi Original Sins, o como se llama en japonés, Takopi no Gensai, o como se traduciría en español, el pecado original de Takopi. Este anime que tan solo duró, como digo, 6 episodios, sin duda alguna se puede llegar a convertir en el mejor anime de verano 2025 porque es una historia profundísima, es una historia trágica, es una historia que te llega directo al corazón, que te golpea como ese camión que atropella al protagonista antes de irse a su mundo y se cae y que te deja completamente destrozado, te deja con el corazón hecho trizas, te deja en el suelo preguntándote a qué has venido a este mundo y si la vida tiene sentido. Así de transgresor es este anime y es una historia tremendamente trágica, es una historia que es un reflejo de nuestra sociedad, que es un reflejo de cómo somos los seres humanos y de cómo a veces vivimos formando parte de un sistema que nos esclaviza y que formamos parte de él sin darnos cuenta y que al mismo tiempo cada una de nuestras acciones tienen consecuencias que muchas veces ignoramos que existen o que ignoramos que pueden llegar a tener la gravedad que en realidad acaban teniendo y eso muchas veces llega a situaciones muy dramáticas en nuestra vida y nos puede llegar a pasar a cualquiera de nosotros, pero en esta ocasión ataca directamente a la sociedad japonesa y es bastante interesante porque el anime parte de la premisa de que es un alien el que genera todo y el que va a percibirlo todo, un ente externo, alguien que va a mirar a los seres humanos desde una mirada desconocida y esto es ya una de las cosas que me gusta bastante de este anime, que básicamente se nos muestra a los seres humanos, se nos muestra a la sociedad humana como un sistema, se nos muestra como un ciclo en equilibrio, se nos muestra como un conjunto de acciones y de consecuencias que al mismo tiempo se autorregula y se autogenera, es decir, cada paso está precedido por el anterior y al mismo tiempo va a determinar el siguiente y así de manera ininterrumpida. Es un ciclo que se autorregula y es una línea temporal que avanza de una determinada manera que está influenciada por sí misma sin que ningún otro agente externo, por así decirse, le perturbe. Es en el momento en el que se integra el tema del alien, el que se integra el tema de Takopi llegando al planeta Tierra y interviniendo en la vida de Shizuka, la protagonista de esta historia, que se genera una perturbación en este ciclo. Y este enfoque a mí me parece súper mega interesante porque lo he visto en otro tipo de historias, con otro tipo de entornos y siempre acaba dando tramas muy interesantes en donde se nos refleja a la sociedad como un ciclo que se ve perturbado simplemente por la añadidura de Takopi, simplemente por la intervención de Takopi en la vida de Shizuka. Solamente con ese acto ya se va a perturbar la línea temporal, se van a desatar otros caminos, se van a desatar otro tipo de alternativas, se van a desatar otras opciones por las cuales la historia puede llegar a avanzar solo por el hecho de haber intervenido.
vaya a ser bueno o vaya a ser malo, vaya a terminar bien o vaya a terminar fatal, solamente por haber intervenido ya se genera esta perturbación. Se puede decir que si Takopi jamás hubiese llegado al planeta Tierra, esa historia, esa línea temporal jamás se hubiera visto afectada, por lo que jamás se hubiese roto el ciclo, jamás se hubiera perturbado el equilibrio. Es puramente por el hecho de que Takopi interviene en la vida de Shizuka que se altera la línea temporal y se desatan las muchas posibilidades que esta misma trama presenta, porque esta trama también añade el tema de los viajes en el tiempo como una de las herramientas que tiene Takopi para hacer felices a la humanidad, porque ese también es otro de los enfoques, que este alienígena, que este pulpito llamado Takopi viene de un planeta que según eso es como el planeta de la felicidad, en donde todo el mundo está súper feliz todo el día, y él tiene la intención siempre de propagar esta felicidad, de contagiar sonrisas a todo a su alrededor, y él siempre tiene esa intención. Como digo, el solo hecho de intervenir ya va a generar una perturbación, vaya a ser buena o vaya a ser mala, pero en esta ocasión vemos cómo la intención de Takopi siempre va a tirar a lo positivo, siempre va a intentar que esa perturbación acabe en algo bueno, ese siempre va a ser su objetivo, y ese acaba siendo el motor narrativo que desenvuelve toda la trama, y como digo, acaban introduciéndose los viajes temporales. ¿Por qué? Porque vemos que esa primera intervención, ese primer contacto con Shizuka, la protagonista, acaba desenvolviendo que la línea temporal termine en una situación súper trágica, una situación que desemboca con la automorición de la protagonista. Literalmente vemos a la protagonista suicidarse en el primer episodio, algo que muy pocas veces vemos en los animes normales, pero como digo, esta historia viene a impactar, viene a transgredir. Vemos como Takopi, el alienígena, se queda impactado por ver las consecuencias de simplemente haber intentado ayudar a esta chica que él la veía en una mala situación, y efectivamente estaba en una malísima situación porque tenía básicamente una vida de mierda, estaba sufriendo bullying en la escuela, y un bullying muy agresivo, un bullying muy violento por parte de una de sus compañeras, que se notaba que estaba disfrutando de hacerle bullying, al mismo tiempo de que prácticamente se encontraba abandonada por sus padres en su propia casa, solamente tenía a su mascota, y en el primer episodio se da a entender que algo le sucedió a su mascota, muy probablemente también tuviera que ver con la misma chica que le está haciendo bullying, y todo eso acaba desembocando en que la chica decide hacerse la automorición. Takopi se siente culpable de haber generado esta situación y quiere regresar en el tiempo mediante uno de sus objetos mágicos para evitar que esto acabe así, para evitar que esta sea la conclusión, para evitar que la línea temporal llegue a esta meta. Y aquí es donde la historia se convierte en una especie de bucle temporal al estilo de Steins Gate, en el sentido de que cada acción que decida hacer Takopi de manera diferente a la anterior línea temporal va a cambiar un poco la línea temporal, la va a alterar de alguna manera, quizás sobreviva unos días más o quizás sobreviva unos días menos, o quizás le pase el bullying antes o quizás le pase el bullying después, adentro de la escuela o afuera de la escuela, pero siempre acaba llegando a la misma situación, siempre acaba llegando al mismo punto, que es básicamente el ejercer la violencia, que Shizuka sufre el acoso, sufre el maltrato por parte de Marina. Ese siempre es el resultado, y da igual lo que haga Takopi, da igual sus intenciones, da igual la forma en la que intervenga, siempre acaba de la misma manera. Él se da cuenta que está en un ciclo que no puede romper, está en un ciclo que haga lo que haga, no puede alterar de manera positiva, no puede hacer que la conclusión acabe siendo algo bueno, algo feliz, y eso pues obviamente no es el objetivo de Takopi. Así que en determinado momento de la historia, al final del segundo episodio, se nos muestra como a modo de accidente, pero incluso se nos muestra de manera irónica una posible solución a todo este problema, una solución que acabaría con todos los problemas de Shizuka y que sin duda alguna le traería esa felicidad que tanto está buscando Takopi para ella, y es la muerte de Marina, la muerte de la chica que le ha estado haciendo bullying. En el segundo episodio esta chica se muere por accidente por parte del propio Takopi, pero Takopi la asesina, y con este acto se resuelve todo el problema de la línea temporal desde la perspectiva de Shizuka. Para Shizuka el único problema que existía desde su perspectiva era la existencia de Marina. Sin Marina estando en su clase, ella ya no va a sufrir bullying, ella no va a sufrir acoso, va a poder recuperar a su mascota y va a seguir viviendo de manera alegre, va a seguir viviendo feliz, que ese era el objetivo de Takopi, pero se da cuenta que ese objetivo es a costa de la vida de otra persona, y aquí es donde la historia se empieza a transformar en otra cosa más. Aparte de los viajes en el tiempo, también se nos añade ya
la perspectiva de los personajes, se nos añade diferentes puntos de vista desde los cuales observar esta historia, observar, por así decirse, toda la narrativa completa y poder interpretar desde diferente perspectiva una cosa u otra. Y todo esto de manera general acaba siendo una gran crítica y al mismo tiempo una gran deconstrucción de cómo funcionamos los seres humanos, de cómo ejercemos un ciclo de violencia que en ocasiones no somos capaces de romper porque nosotros ni siquiera lo iniciamos, simplemente somos una víctima más de él, y cómo en ocasiones nosotros podemos ser verdugos y nosotros podemos ser víctimas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque somos parte de un ciclo, somos parte de un sistema que puede llegar a ser interrumpido, pero esa interrupción tiene que guiarse hacia el lado positivo, tiene que guiarse hacia el lado bueno, porque si no va a acabar en una situación todavía más dramática y todavía más violenta de lo que ya de por sí es. Un ciclo puede mantenerse en equilibrio y puede llegar a ser violento en sí mismo, pero si logras perturbarlo para que deje de ser violento, habrás conseguido el objetivo de Takopi, que es contagiar la felicidad. Pero Takopi se da cuenta que no puede hacerlo y es cuando decide optar por otra vía, decide optar por otro camino, y de mientras deja a Marina asesinada, la deja muerta. Dice, bueno, vamos a tirar por esta línea temporal y veremos qué pasa. Se da cuenta que empieza a intervenir otro chico que se llama Azuma. Este chico desde el primer episodio se mostró interesado en querer ayudar a Shizuka, pero básicamente como ya desapareció Marina, ya no hay necesidad de ayudarle porque ya no le están haciendo bullying, pero ahora es Azuma el que se ve interviniendo en la relación entre Shizuka y Marina, así que es ahora el que él va a salir perjudicado, es ahora él el que está interviniendo en el sistema, el que está alterando el ciclo, y por ende se va a ver involucrado y se va a ver manchado, se va a ver afectado, su vida va a cambiar a partir de ello, y cambia tan radicalmente que el propio Takopi se da cuenta que cambió para mal, que no pueden continuar en esta línea temporal porque el chico se ve involucrado en el propio asesinato de la chica, acaban ocultando el cadáver, se da cuenta que pueden llegar a descubrirlo. Todo este tema hace que baje de calificaciones cuando él, su único objetivo en la vida y lo único que lo preocupa es mantener sus calificaciones, ya que ese es el motivo por el cual su madre está tan al pendiente de él, y en el momento en el que sus calificaciones empiezan a bajar se nos muestra cómo su madre le ataca, su madre le acosa psicológicamente, le hunde básicamente el hecho de que no puede llegar a ser tan bueno como su hermano mayor, a tener tan buenas calificaciones como él, y básicamente pues se hunde en la miseria, acaba llegando un poco a la misma situación a la que estaba Shizuka antes de que interviniera Takopi, y él se da cuenta de que su acción acabó desembocando en la violencia, pero de otra perspectiva, desde otra vida, que es en la vida de Azuma. Después de esto, Takopi decide volver otra vez atrás en el tiempo, decide intentar arreglar el problema por otra vía, intentando evitar las líneas temporales en donde todo acabe en violencia, e intentando buscar esa famosa línea temporal que en Steins Gate así se llamaba el Gate of Steiner, la línea temporal en donde todo el mundo sobrevivía. Pues en este anime también existe esa línea temporal, pero Takopi poco a poco empieza a explorar cada una de sus opciones, cada acción acaba desembocando en algo, pero siempre acaba en algo violento. Entonces intenta buscar algo mucho más atrás y se va desde la perspectiva de Marina. Ahora se va al punto de vista de la chica que ejercía de verdugo cuando Shizuka era la víctima. Pero cuando se nos muestra la perspectiva de Marina, nos damos cuenta que ahora es Marina la víctima. Es un agente más de la propia violencia que ella sufre. Es decir, que ella no tiene la culpa de nada. Ella, a pesar de ser la que violenta y la que ataca a Shizuka, también es una víctima de esa misma violencia con la que ataca a Shizuka. Se puede decir que es una víctima más. Y eso lo entendemos a la perfección, sobre todo cuando vemos que Shizuka acaba siendo la verdugo desde su punto de vista. No porque Shizuka le haga bullying, sino porque ella es el motivo de todos sus problemas, o al menos así lo interpreta una niña de 12 años que vive en un hogar en donde la violencia intrafamiliar se vive todos los días, en donde sus padres discuten gritando todos los días, y en donde la madre descarga todas sus frustraciones contra su hija que recién estaba empezando a salir poco a poco en la escuela, que estaba consiguiendo una pareja, que estaba intentando ganarse a su madre. Resulta que viene Shizuka y le arruina la vida por completo, le opaca
opaca en el salón de clases, se vuelve más popular que ella, le quita al novio, Asuma se empieza a ir con Shizuka y ella se queda sola, decepciona a su madre, vuelve a sufrir esta violencia y esto acaba desembocando en que Marina asesine a su propia madre. Todo esto siendo atestiguado por Takopi, el cual vuelve a arruinar la situación, vuelve a hacer que la línea temporal acabe en violencia y aquí es donde digo que se vuelve muy interesante ver cómo un alienígena interpreta todo esto, porque el ser humano está atrapado en este ciclo de violencia, está atrapado porque es algo que viene arrastrando desde mucho atrás, desde todas las generaciones antiguas. Esto es algo que se ha ejercido y que se ha transmitido en generación hasta hoy en día, y como digo, esta crítica se le puede hacer a cualquier sociedad porque así funcionamos los seres humanos, somos víctimas de nuestra propia historia y al mismo tiempo nosotros construimos y determinamos nuestra propia historia, pero esto está meramente enfocado en los japoneses, que los japoneses siempre han vivido con esto a sus espaldas, con la violencia ejercida por todos sus antepasados y al mismo tiempo por todo el yugo que han sufrido los propios japoneses ejercidos por los propios japoneses, es decir, japoneses haciendo sufrir a otros japoneses, que al mismo tiempo los japoneses intentan construir e intentan mantener a la sociedad japonesa. Es un ciclo de violencia eterno que jamás se ha visto interrumpido porque jamás nadie ha intentado llegar a la raíz, y es aquí en el último episodio donde Takopi intenta llegar a la verdadera raíz del problema, intenta llegar a la base de todo, intenta llegar a la verdadera solución del problema, en donde el ciclo de violencia se rompa y en donde la línea temporal por fin pueda desembocar en algo positivo, en algo alegre, en algo feliz, que al final acaba siendo su objetivo, y es mediante la comunicación, algo que si bien ya había intentado antes en el segundo episodio, intentando transformarse en Shizuka, pero fracasando en el intento porque básicamente lo único que le pasó fue sufrir en carne y hueso el acoso que recibía Shizuka en la escuela, pudo remediar esta situación haciendo que Shizuka y Marina logren interactuar, haciendo que ambas expresen sus sentimientos, haciendo que ambas logren comprenderse una a la otra, logren verse reflejadas como verdugos y víctimas que son desde cada una de sus perspectivas, y así de la nada, mediante cambios temporales, mediante alteraciones en el tiempo, mediante decisiones del propio Takopi, ambas chicas, mediante la comunicación, rompieron el ciclo de la violencia y terminaron siendo amigas para siempre. Fin de la historia. Esto probablemente es lo que menos me gusta de la historia, el cómo termina, el final de la historia me parece básicamente muy sencillo, me parece muy flojo. Creo que cada episodio te dejaba la vara aún más alta de lo dramático y de lo desgarrador que podía llegar a ser esta historia, este guión, y el último episodio simplemente lo soluciona de la manera más sencilla posible. Para mí no es creíble que dos niñas que llevaban torturándose una a la otra de manera física y psicológica desde sus puntos de vista, de la nada, de un día para otro, se hagan súper amigas. Para mí no es creíble eso, porque psicológicamente hablando no tendría sentido. También es verdad que este anime hace mucho enfoque en que ellos son niños, en que tienen cerca de 10, 12 años más o menos, porque justamente en la inocencia y en la falta de empatía, en la falta de moralidad de los niños está la clave de esta historia, porque los niños son un reflejo de la humanidad antes de que la humanidad, por así decirse, se vuelva víctima de la sociedad. Los niños todavía no pertenecen a la vida adulta, todavía no tienen responsabilidades de un ciudadano, así que los niños deberían de ser criaturas inocentes que todavía no están siendo influenciadas por el yugo de la sociedad, pero al mismo tiempo vemos cómo los niños sí que sufren en este sistema, sí que acaban siendo víctimas de los adultos y en este caso de sus propios padres, porque desde ahí empieza el problema, desde ahí empieza el sistema. En la propia casa de los japoneses se impone esta presión social, se impone esta disciplina, se impone este yugo que se le coloca encima a los niños japoneses, y es una presión que tienen que cargar con toda su vida. Ahí es donde está la crítica, y como digo, vemos a los niños siendo víctimas y siendo verdugos de ellos mismos, independientemente de lo que Takopi esté haciendo o independientemente de cuál sea su intención. También es verdad que los niños muchas veces tienen la capacidad de pelearse un día y al día siguiente arreglar los problemas y fingir que no ha pasado nada, pero como digo, aquí la violencia se llevó a un extremo bastante fuerte. Una literalmente le provocó el suicidio a la otra, y del otro lado una le estaba haciendo la vida imposible de manera social y de manera psicológica, provocando que tuviera más problemas en su casa y al mismo tiempo generando que se convirtiera en este monstruo que acabaría desembocando en el propio suicidio de Shizuka. O sea,
Es un ciclo de violencia que solamente se puede romper mediante la comunicación, y el mensaje está súper bien, pero creo que la forma en la que se ejecuta, creo que la forma en la que se nos muestra es muy directa, es muy de golpe, es muy de toma, ya son amigas, olvídate de todo lo que acabas de ver a lo largo de estos 5 episodios, ya lo arreglaron en el sexto, ya lo arreglaron en el final, ya son amigas, olvídate de todo lo que acabas de sufrir, olvídate de todo, en esta línea temporal todo salió bien. Y pues sí, quizá es así de sencillo, quizá precisamente la falta de empatía, la falta de moralidad, la falta de comprensión del peligro y la falta de comprensión de la violencia de los niños haga que dos niños que llevaban peleándose toda la vida de un día para otro puedan llegar a ser amigos, sobre todo teniendo en cuenta que aquí hay influencia de viajes en el tiempo, magia, extraterrestres, etcétera, etcétera, pero intentando aterrizar en algo más lógico y sobre todo algo más apegado a la realidad. Creo que la realidad es muchísimo más compleja y precisamente una prueba de ello es que los problemas no se solucionan con la comunicación. Precisamente el ser humano siempre acaba sucumbiendo ante la violencia, siempre acaba siendo un verdugo más de esta misma violencia de la cual es víctima, siempre acaba siendo un componente más del sistema que se mantiene en equilibrio, que se retroalimenta a sí mismo y que mientras no se vea perturbado de manera positiva puede llegar a perturbarse y acabar en algo mucho peor. Así que conviene mantener el equilibrio porque la probabilidad de que salga para bien o que salga para mal muchas veces es mayor para mal, así que preferimos no arriesgarnos, preferimos no adentrarnos en esta búsqueda de la línea temporal perfecta en donde todos seamos felices y donde todos estemos como en el planeta de Takopi, siendo felices y ayudándonos unos a otros, pero básicamente pues el planeta Tierra no es así. El planeta Tierra al día de hoy está sucumbido en una sociedad de la cual formamos parte y por ende contribuimos a que exista, pero al mismo tiempo somos víctimas de ella y somos víctimas de su existencia. Y hasta aquí el análisis de hoy. Se me ha extendido bastante, pero como pueden ver tenía muchísimas cosas que hablar de esta serie. Para mí esta serie me pareció hiper impresionante. Este tipo de temas muchas veces no me suelen gustar y yo a veces suelo ser bastante crítico con los animes tristes, con los animes trágicos, con los que intentan simplemente hacerte llorar y ya está. Pero esta historia va mucho más allá. Esta historia no solamente es un anime triste, intenta dar un mensaje, intenta calar profundo en una sociedad la cual no se ha visto perturbada desde hace muchísimos años y que en muchas ocasiones las perturbaciones solo han ido a peor, solo han ido a lo negativo. Intentan hacer un cambio positivo con esta serie y para mí eso es lo importante. Independientemente de que si me haya gustado el final o no, creo que lo que intenta transmitir esta serie y creo que la manera en la que lo engloba, creo que la manera en la que lo dirige, la forma en la que lo enfoca, está súper bien aterrizado. Creo que es una serie redonda, creo que es una serie casi perfecta y se merece ser considerada el mejor anime de este 2025. Veremos si salen otros animes que acaben siendo mejores que este, pero como digo, creo que esta historia se va a llevar ese puesto. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí, gracias a todos por ver este análisis, ya saben, un like, un comentario se agradece muchísimo y nos veremos en el siguiente video. ¡Chao!